No hay engaño. Ante la negativa de Finlandia de pagar en rublos, la empresa rusa Gazprom, propiedad del Estado ruso, interrumpirá el servicio a las 7 de la mañana del 22 de mayo de 2022. La empresa rusa Gazprom cortará ya este sábado el suministro de gas hacia Finlandia, según la firma finlandesa Gasum, que hizo pública una notificación recibida este viernes 21 de mayo. El país vecino que responde ya a la negativa de pagar en rublos. El servicio se interrumpió ya este sábado desde que pues Finlandia hizo dos cosas. Uno, se incorporó por lo menos diplomáticamente a la esfera de la OTAN, aunque no oficialmente por la negativa de Turquía a aceptarlos, pero por otro lado, por su negativa a pagar en rublos. Finlandia había estado comportándose como un país al que en realidad le importaba poco la diplomacia con Rusia, un país que reconoce que había tenido problemas. Esto que están viendo en pantalla es lo que Gasum Global justamente señala, que el sábado se corta prácticamente cualquier provisión de gas por su negativa para hacerlo. El presidente de Gazum, Mika Wilhanen, considera muy lamentable el corte de Rusia, pero en un comunicado defendió que ya venían preparándose para esta situación y por lo tanto el suministro está garantizado, dice, por los próximos meses. Queriendo menospreciar el gas de Rusia, dice que el gas de Rusia representa solamente el 5% del consumo energético total de Finlandia. Rusia ya había cerrado el mes pasado el grifo del gas a Polonia y a Bulgaria, en virtud de un decreto con el que el presidente ruso Vladimir Putin buscaba penalizar a los países hostiles, obligándoles a abrir las cuentas de Gazprom Bank en una divisa extranjera y otra en rublos. Cabe señalar que el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, ya había asegurado también el jueves pasado que la mitad de los 54 compradores extranjeros de gas habían aceptado esta condición y los contratos no corrían peligro, aunque no había detallado la línea exacta. Y es que, en efecto, aunque Finlandia dice que solo depende del 5% de su consumo energético, en términos de gas, es mentiroso lo que dice este señor de Finlandia, porque si nosotros revisamos cuál es la dependencia específicamente de gas, Finlandia, un país que incluso en el verano está a -1 grado bajo cero, pues lo vemos aquí en la pantalla. Miren, en 2020, para diciembre del 2020, los amigos de Statista nos dicen que la dependencia de los países europeos del gas ruso es la siguiente. Macedonia del Norte depende hasta en 100% del gas de Rusia. Finlandia, que dice su ministro del Exterior que solo depende un 5% del consumo energético total del país, pues acá vemos que depende hasta en un 94% de todo el gas que le llega. 94% viene de Rusia. Bulgaria, al otro que le cortaron también por andar de hostil, 77%. Eslovaquia 70%, Alemania, otro que probablemente esté en la lista, 49%, Italia 46%, Polonia 40% y Francia 24%. De tal suerte que con este paso, pues prácticamente Rusia eleva el nivel y se le acabó la paciencia. A Rusia se le acabó la paciencia y está pues prácticamente recurriendo a la estrategia que ya habíamos adelantado que podría recurrir, y es cortar el gas a los países sancionadores que se habían comportado de forma hostil con Rusia, que ya van hasta una sexta ronda de sanciones y prácticamente pues Rusia se las invierte, el rublo se va al cielo y bueno, pues prácticamente Finlandia entra a la lista de 3 países de la Unión Europea que habían estado de sancionadores. Incluso aquí hicimos un programa
en el canal de Tu Profe de RI, en donde anunciamos la historia de las hostilidades entre Rusia y Finlandia, y habíamos hablado también que Finlandia le había incluso robado 46 millones de euros en pinturas y esculturas de una muestra rusa que andaba por el mundo a su paso por Finlandia. Ahora Rusia le dice no más, esto se acabó y vamos a ver hasta dónde aguanta Finlandia. Por ahí dicen los que saben que es el tercer país que se sacrifica por la democracia, nótese mi sarcasmo, porque prácticamente esto le va a pegar como en feria. Pues sin mayor preámbulo, mis queridos alumnos digitales, vayan por su lápiz, vayan por su pluma, traigan su libreta, su laptop, su tablet y tomen nota, porque hoy hablamos de las implicaciones del corte de gas a Finlandia. 5% dice el ministro de Finlandia. Ya vimos, en realidad la dependencia es de 94%. Finlandia se atiene a que Noruega es un productor de gas y de petróleo, pero a Noruega también otros 24 países de la Unión Europea le están exigiendo, le están pidiendo de favor que aumente su producción tanto de gas como de petróleo para sustituir al gas ruso. Aunque Noruega dice, estoy reparando mis instalaciones, no podemos ocupar el lugar de Rusia, no tenemos esa capacidad, así que por ahora, mientras no haya invierno, los países van desarrollando estrategias para prepararse justamente para el próximo invierno. Sin más, comenzamos. Para hablar con nosotros acerca de lo que está pasando acá en Europa, pues quién mejor que Richard Dallier, quien tiene, digamos, el sensor bien agudo con respecto a lo que la Unión Europea, la OTAN, la organización para la que trabaja, y pues como alguien que reside en un país europeo ya desde hace tiempo, se da cuenta de por dónde se están moviendo las aguas. Richard, bienvenido al canal de Tu Profe de RI y gracias nuevamente por aceptarnos y por aceptar la invitación también van a participar. Gracias, profe, por invitarme y bueno, pues a tu bella audiencia, gracias por estar con nosotros. No olviden de dar su like, de suscribirse para que este canal pues siga creciendo y esta información tan importante siga llegando pues a más gente. Richard, ¿qué te parece? Ya a las 7 de la mañana de este sábado, Rusia cortó el gas a Finlandia y lo único que se le ocurrió decir a los finlandeses es, no importa, al cabo solo representa el 5% de mi consumo energético. Cuando revisamos los datos, Finlandia dependía hasta en un 94% del gas ruso. ¿Qué les depara a los finlandeses? Es muy triste y muy preocupante para el mundo, no solamente para la gente de Finlandia, lo que se suscita en este contexto de la guerra, del involucrarse, en meterse en contra de Rusia. Sabemos por historia, ya lo mencionaste tú con anterioridad en el otro video, donde explicabas el historial que tiene Finlandia, pues peleando contra los rusos, después que llega Ragnar, un vikingo escandinavo, pues para pelearse con los ingleses, y ahorita pues encuentran una excusa perfecta pues para seguir una guerra. Es algo lamentable, pues aparentemente la Organización del Transatlántico, como bien me lo mencionabas ahora fuera del aire, había logrado pues por lo menos en los últimos 50 años parar, frenar que no hubiera guerras. Es lamentable ver que existe este tipo de cultura tan guerrera, tan violenta de este lado de la Unión Europea, y a pesar, ¿no? Lo vimos en el Parlamento esta semana que estuvimos por ahí haciendo acto de presencia, que muchas personas siguen creyendo aquí en Europa que el poco sol que se recibe en el año, tú lo viste, sale el sol, después parece apocalipsis, después vuelve a salir un poquito, que con eso les va a alcanzar. Sin embargo, no es suficiente el confrontar o el querer confrontar a los rusos con una Europa decaída, deficiente en presupuesto, que viene pasando de una pandemia y que ahorita se atora en esto, con una Inglaterra que se fue por un Brexit, pone a los finlandeses en una situación donde aparentemente se están olvidando de su propia cultura. Voy a tocarlo más adelante. Sin duda, el tema es bastante lamentable porque aunque Finlandia se está inventando mientras no están en invierno, cuentas alegres, vamos a unos números y por eso pues le hemos pedido a la gente lo del lápiz, el papel, la pluma, porque recuerden, mis queridos alumnos digitales, este análisis geopolítico no tiene la intención de ideologizar a nadie, no tiene la intención de convencerlos de nada.
Únicamente queremos compartir con ustedes información que ustedes mismos pueden ir contrastando con diversas fuentes. Lo bello, Richard, de la era del Internet es que nadie tenemos la verdad absoluta y que nuestra audiencia pueden ir a contrastar la información que les compartimos y decidir si es verdad o es mentira lo que acá señalamos. Y en ese contexto, de acuerdo a lo que decías y lo que señalamos, hay un lobby que se llama Energía Finesa. Energía Finesa, contrario a lo que dice el ministro del Exterior de Finlandia, de que su energía o su consumo energético solo dependía de Rusia, un triste 5%, por lo que ni cosquillas le va a hacer a Rusia, pues resulta que este lobby dice que no, que más allá del gas, porque el gas depende en un 94%, un tercio de la energía que consume Finlandia procede de Rusia. Imagínate, este lobby agrupa unas 260 empresas de este sector y señalan que su mayor problema es que el gobierno de Putin prohíbe la exportación también de madera hasta final de año. Es decir, ni gas, ni carbón, ni petróleo, ni madera. ¿Qué te parece? Y hay que agregarle, ni aceite de girasol, porque como lo vimos en las tiendas, ahí en el canal de Mexicano de México, no lo hay. Puse un short donde muestro precisamente los anaqueles, dónde está en la tienda este desabasto de aceite para la cocina que le está afectando a Finlandia y a toda la Unión Europea. Se están quedando sin recursos, sin proveedores, y se están metiendo en un problema que hasta sin luz se van a quedar. Te quiero hacer una mención: el invierno en Finlandia llega a estar hasta menos 20 grados. Wow. Las cantidades de nieve en los países escandinavos llegan a ser de más de 1 metro de altura. Entonces, realmente, ¿de dónde van a sacar la energía para calentar? ¿De dónde van a sacar los recursos para poder solventarse? Tendrían que abandonar el país y entonces les va a ir peor incluso que a los ucranianos, porque ellos pues están en un Ecuador más céntrico, vamos a decirlo de esa manera, y el invierno pues no les pega tan fuerte como le pasa a los finlandeses. Es un tema que está mal analizado y reitero, se están comiendo la misma historieta que los Estados Unidos le vendió a Ucrania, ahora los ingleses vendiéndosela a los finlandeses con esta ideología pues de unirlos a la Unión Europea. Pues qué bueno que lo señalas, mi querido Richard, porque por aquí nuestro amigo Emilio Zúñiga, que nos ve desde Alemania, nos comparte que la Unión Europea tiene todavía la esperanza de que Estados Unidos logre desestabilizar a Rusia, quitar a Putin y hacerse de los recursos rusos antes de fin de año, lo cual me parece que son sueños guajiros porque definitivamente no le han hecho ni cosquillas. Mira, el rublo, a medida que fracasaron las sanciones, pues prácticamente se fue, digamos, para el cielo. Y por otro lado, pues ya vemos que ya varias empresas europeas han estado de alguna manera haciéndose ojo de hormiga u ojo de águila, o haciéndose patos pues con las sanciones que supuestamente la Unión Europea le había infringido a Rusia, y se están abriendo bastantes cuentas en rublos porque no quieren ser víctimas de un corte de gas por parte de Rusia. Y las petroleras no le han dejado de comprar petróleo a Rosneft, el gigante petrolero ruso, porque están condicionados a que si les dejan de comprar petróleo, les van a dejar de vender gas. Y eso es harina de otro costal. En el caso preciso de Finlandia, cabe señalar, de acuerdo al diario El País, que un 28% de la energía que consume Finlandia procede de la madera, pero Rusia también acaba de prohibir la venta de madera a Finlandia, y una cuarta parte de las astillas forestales son importadas de fuera, casi todo de Rusia. Entonces, imagínate que si de todo tu consumo energético, por consumo energético entiéndase, todos los tipos de energía que un país puede consumir, las más visibles generalmente son la del petróleo y sus derivados, la del gas y sus derivados, y en este caso el carbón, algunos minerales, la madera en el caso de Finlandia, porque es boscosa y porque en este tiempo van secando madera, la van trayendo de otros lugares también, que también hay mucho bosque en Europa, pero pues en donde hay muchísimo más bosques en Rusia. Y en ese sentido, de todo el consumo energético de Finlandia, 28% viene de la madera. Bueno, pues de ese 28%, si lo trasladamos al 100%, hasta el 80% proviene de Rusia.
En ese contexto, pues, han estado señalando ellos, los finlandeses, que qué les importa, que no pasa nada, que Rusia va a perder más porque va a dejar de recibir dinero finlandés. Son unos verdaderos suicidas, por no decir irresponsables. Es importante, profesor, que se entienda para nuestras audiencias, porque muchos de las personas que nos siguen en estos canales viven pues en México o en Estados Unidos o en cualquier parte de Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, y normalmente en nuestras tierras pues tenemos mucho sol, tenemos mucho calor, y no se utiliza el tipo de formato para calentar los hogares como aquí en Europa. Normalmente el sistema más tradicional de calefacción que se utiliza aquí son unos radiadores que funcionan a base de agua y de gas. Este gas está conectado a un suministro eléctrico. ¿Por qué les estoy tratando de explicar todo esto? Porque al momento en el que Rusia le cierra la llave del gas, le cierra el suministro de energía a los finlandeses, ya no tendrán forma de calentar sus casas, sus hogares. La única forma, perdón, en la que podrían ellos hacerlo es a través de una chimenea, pero una chimenea requiere de madera. Pero si Rusia ya no les va a dar tampoco madera, tampoco tienen aceites, que es en tiempos de guerra el aceite es fundamental porque pueden cocinar vegetales, legumbres, pocas carnes que les queden, pero si no tienen aceite, no tienen gasolinas, no tienen energía, no tienen gas y no tienen madera, es, como lo mencionas, totalmente suicida lo que están haciendo. Es aventarse por el barranco, pero con los ojos cerrados, sin paracaídas. Analícelo usted, señora y señor, lo que están haciendo. Pero esto viene precisamente por un llamado que ha estado haciendo Boris Johnson, el líder inglés, diciéndoles que si ellos los apoyan, pues respondería Inglaterra a darles todo el apoyo militar, pero Inglaterra tiene un apoyo muy pobre militarmente. Financieramente vimos cómo les fue de mal con lo del Brexit. Luego entonces, al momento en el que estos señores confían en los ingleses, vamos a decirlo de esa manera, pues están arriesgando a que les hagan lo mismo que les hizo hace unos cuantos cientos de años el rey Edward. Las personas que no conozcan la historia del rey Edward y lo que hizo con los finlandeses, se los dejo de tarea, póngalo ahí en los comentarios. ¿Está bien si hago eso, profesor? Está perfecto, porque finalmente este canal se distingue por tener una clase interactiva y nuestros alumnos digitales van en el toma y daca. A veces incluso cuando hemos dado información incorrecta, por error, por omisión, la gente rápido nos critica de manera constructiva y yo tengo que reconocerle mucho eso a nuestra audiencia. Quiero agradecerle a Mario Orozco, que nos manda un superchat y nos dice: con los calefactores europeos apagados este invierno por la falta de gas, de carbón y de petróleo, van a decir que lideran la lucha del cambio climático predicando con el ejemplo. Pues es que para allá van, mi queridísimo Mario, muchas gracias. Milagros Chaparro, muchas gracias por el supersticker que nos hace llegar. Muchísimas gracias a todas las personas que ya se conectaron y que están activando pues prácticamente este chat. Gracias por suscribirse a Mexicano en Bélgica, gracias por suscribirse a tu profe DRI y gracias por las preguntas que nos están haciendo. Vamos tratando de ir respondiendo en la medida de nuestras posibilidades a sus inquietudes. Por aquí dice Luz Elena Lomelí Echegaray: quieren destruir a Rusia, pero lo que la población aún no sabe, que para destruir a Rusia primero se destruye Europa. Pues así es una cosa muy, muy lamentable. Dice Rosana Matula: qué gusto tan grande me da verlos juntos, muchísimas gracias. Por acá también dice Peluznante 19: les exportamos cobijas y edredones. Pues es que parece que para allá va la cosa. Miren, aquí en Bélgica, Richard Dallier nos platicaba que el gobierno de Bélgica, qué recomendaciones les dio a los belgas ahora que hay el potencial amenaza de que Rusia deje sin gas también a Bélgica. Bueno, pues ellos dijeron que para ahorrar tendrían que congelar, hay procesos de congelación de energía, estos suministros que tienen de reserva, y que le pedían a la gente pues reducir o cerrar completamente todos estos sistemas de calefacción y que compraran cobertores, edredones, una chamarra extra. Y salió Alexander De Croo, que es el primer ministro de Bélgica, a decir literal: si usted no tiene dinero para comprarse un edredón de calidad, vaya con los hermanitos de Marruecos, de Turquía, que venden productos
muy baratos, y pues se compra 3 o 4 o 5 de esos, y pues ahora sí que ya en cantidad pues le quitarán el frío. Es algo realmente lamentable, porque mientras Alexander De Croo, el ministro belga, vive en una mansión donde tiene todos los servicios y él no se va a limitar, pues en lugar de decir nosotros como gobierno vamos a actuar de manera responsable, pues ahora sí que se sacrifique el pueblo, profesor. Que se sacrifique el pueblo, y parece que el gobierno de Finlandia también está actuando de esa manera. Quiero agradecerle a Artimet por el superchat que nos manda. Dice: saludos desde Houston, Richard y profe. Muchísimas gracias, Artimet. Miren, entonces, el 28% del consumo energético de Finlandia depende de la madera. De esa madera, el 80% proviene de Rusia. Rusia le dice a Finlandia: te vamos a hacer la guerra si entras a la OTAN. A pesar de eso, Finlandia insistió aprobaron su adhesión a la OTAN, aprobaron solicitar su adhesión a la OTAN, pero en la OTAN se encontraron con un primer contrapaso, que es Erdogan. Erdogan diciendo: Finlandia apoyó la causa kurda y no la aceptamos en consecuencia. Esto va a entorpecer más el tiempo de adhesión para que convenzan primero a Turquía y luego que en una próxima votación Turquía diga: bueno, pues vale, vamos por Finlandia. Sin embargo, Boris Johnson, atrevido como es, copetón como está, dijo: el Reino Unido va a hacerle frente militar a Rusia en caso de que Rusia haga algo mientras dure el proceso de adhesión de Finlandia. Pues yo quisiera ver que llegue esa ayuda, mi querido Richard, porque Rusia prohíbe. Rusia fue estratégico, no es que sean tan salvajes y se vayan directamente a la acción armada. Primero corta gas, 94% del gas finlandés viene de Rusia, prohíbe la venta de maderas, el 80% de la madera que importa Finlandia viene de Rusia. Europa está diciendo: vamos a dejar de comprar carbón, pero resulta que el carbón que compra Finlandia, 60% proviene de Rusia. ¿En serio, Richard? ¿De verdad? Un país al que, por ejemplo, en México y América Latina, Finlandia, se le aplaude por su sistema educativo, se le aplaude por la formación profesional de sus pues, ciudadanos, que tiene además 5.5 millones de habitantes. Su sistema de salud, que es espectacular. En estas condiciones vienen y nos dicen que no pasa nada, que siguen para arriba con la OTAN, que en eso va su seguridad, y en todo lo demás, Richard. Hay un detalle muy importante que no está considerando ni Boris Johnson, ni la Unión Europea, ni la OTAN. Al momento en el que los turcos se ponen como antagonistas, como opositores a la permisión de la incorporación de Finlandia, lo vimos con Turquía en la Segunda Guerra Mundial. Los turcos tienen la tendencia de cambiar posiciones durante las guerras, ¿sí? Al momento en el que se hace esta jugada o este cambio de ficha, en la cual la Unión Europea decide, en cierto modo, estarle dando prioridad o adjuntar a una Finlandia en contra de la voluntad de los turcos, pone en una posición a la OTAN en la cual los turcos podrían en cierto momento darle la vuelta a la OTAN y irse del lado de los rusos, y perder a un país que es mucho más grande financiera y militarmente como lo es Turquía en comparativa con los finlandeses. Es una muy mala estrategia para la OTAN, para la Unión Europea y para Finlandia, que no tiene las bases. Sí, tienen un sistema para los ciudadanos bastante bueno en cuanto a lo que es la salud, le pagan muchos impuestos, pero la gente se siente protegida precisamente porque hay seguridad, porque tienen un buen sistema hospitalario, pero sin embargo, al momento en el que su líder, que desde mi perspectiva es muy parecido a Mr. Bean, decide, este señor Sauli Ninotti, tiene un poco medio italianeado su nombre, pero decide, así de loquillo como se ve, tener este tipo de reacción en contra de su propia ciudadanía. Pues habría que ver qué opinan los finlandeses, porque sí les están poniendo un 4, me parece, por parte del sistema de la gente. Lean la historia de Edward, qué les hizo Inglaterra por medio del rey Eduardo.
a los finlandeses en tiempos anteriores y después cómo les pagaron después de haber ganado una guerra. Es bien interesante porque podría repetirse la historia, es como un reloj. Muchas veces vemos y dicen por ahí que los humanos somos los únicos que nos equivocamos 2 veces en la misma cosa, ¿no? Entonces ahí sí es un cuidado, gente de Finlandia, en este sentido. Así es. Pues gracias, Richard, por compartirnos tus reflexiones. Quiero también agradecerle a Rafael García, que se convierte en miembro patrocinador de este espacio educativo ya por 3 meses consecutivos. Don Rafa, muchísimas gracias de todo corazón. Esperamos no fallarle. Dice, saludos, estimado profe, y a su invitado de lujo, al mexicano en Bélgica. Suscríbanse al canal de Mexicano en Bélgica y ayúdenos a los medios alternativos, pero serios, honestos, a seguir adelante. Para la gente que se va conectando, estamos hablando del corte de gas que ya se realizó por parte de Rusia a la gasera Gazprom Global, y de acuerdo con lo que dice el diario El País, Gazprom sigue los pasos de las gasistas de Polonia y de Bulgaria, que en abril del año en curso rechazaron también abrir una cuenta especial con la filial financiera de Gazprom, Gazprombank, para pagar suministros. Esto forma parte del sistema ideado por el Kremlin, por Rusia, para eludir las sanciones y convertir en rublos los vencimientos en euros y dólares. Y es que, mis queridos alumnos digitales, ustedes dirán, ¿pero por qué Putin hizo eso? Por la simple y sencilla razón de que las cuentas a donde los europeos pagaban por los servicios de gas estaban congeladas por los mismos europeos porque estaban sancionando a Rusia. Entonces, Richard, tú me provvees un servicio, yo te pago, pero a esa cuenta a la que te pago, yo te sanciono porque invadiste Ucrania. Yo sí voy a ver tu gas, yo sí voy a ver tu petróleo, pero tú no vas a ver mi dinero en euros ni en dólares. Entonces Putin dice, pues si yo sí te estoy cumpliendo con el contrato, entonces ya no te voy a vender si no abres una cuenta en rublos en mi banco, Gazprom Bank, para que el dinero que entre sí me entre directamente a mí, porque se estima que hay unos 300,000 millones de euros ahí volando, sancionados, que no sabemos, porque físicamente están los bancos de Occidente. Fíjate qué inteligentes me salieron los europeos y los estadounidenses. Expulsaron a los principales bancos de Rusia del SWIFT, el sistema internacional de pagos. Entonces, ¿cómo tú puedes recuperar tu dinero, el dinero que se te ha depositado, para pagarte las cuentas de gas si te lo tenemos sancionado y luego te expulsamos del sistema internacional de pagos? Y después se quejan de que Rusia ya no les quiere seguir proveyendo. Esto es un robo descarado. Mira, cuando empezó el problema entre Rusia y Ucrania, la Unión Europea también tomó una decisión muy fuerte en los puertos europeos y empezaron a levantar, a apropiarse de todos los barcos, de todos los cruceros, incluso yates privados de empresarios muy famosos de Rusia que tenían para transportarse, para venir de vacaciones aquí a la Europa. Pues ellos dicen, así es como, pues se los quitaron. Vinieron y dijeron, tú eres inversionista ruso aquí en Europa, pero eres ruso, pues tienes que dejar de hacerlo. Y todas tus propiedades, desde ahora, señor propietario ruso, me pertenecen a mí, gobierno europeo, porque no voy a permitir que tú sigas generando dinero que se va a ir a probablemente financiar la guerra a favor de los rusos. Entonces, cierran todas las puertas, pero dicen, por otro lado, oye, Rusia, necesitamos gas. Oye, síguenos proveyendo. O sea, limosneros con garrote. Es un sinsentido total. Quiero agradecerle a Elizabeth León, que nos ve desde Australia. Nos dice, saludos desde Australia, profe, aunque a veces no pueda ver sus programas en vivo, igualmente los veo después, son muy educativos. Saludos a su invitado también. Un abrazote, mi querida Elizabeth León, hasta Australia. Gracias por conectarse con este espacio educativo. También a don Rafael García. Dice, todo esto es un aprendizaje para valorar los recursos que tiene México y que otros países no tienen. En cambio, acá la oposición, o sea, se refiere a la oposición de popó que tenemos en México, dicen que es mentira lo de la soberanía de energía y alimentos. Pues me parece que la experiencia internacional está regresándolos a la realidad, a todos aquellos globalistas que dicen que no tiene el Estado por qué tener la soberanía energética, cuando a todas luces nos damos cuenta que si no está en manos, por lo menos un porcentaje mayoritario de la energía, en un país que tenga energía, pues si son dependientes energéticos de otro, les va a pasar lo que le está pasando a los europeos con Rusia, que han querido ponerse con Sansón a las patadas y les está saliendo mal,
pero muy mal. Bueno, recuérdese que el presidente ruso Vladimir Putin decretó a finales de marzo la obligatoriedad de cobrar en rublos el gas que su monopolio gasista exporta. Putin decía, pues es que en un momento en donde 300,000 millones de euros están volando en los bancos europeos que nos expulsaron del sistema internacional de pagos, que sí les estamos exportando nosotros el gas, pero que no estamos viendo dinero de esa exportación que legítimamente les hacemos, o se hacen cuentas en rublos o no va a haber gas. Y los europeos dijeron, Putin está utilizando como arma de guerra las sanciones y los requisitos para que nosotros incumplamos con los contratos. No le vamos a permitir a Putin incumplir con los contratos. Polonia, Bulgaria, como perritos chihuahuas, se la tomaron muy en serio. Hungría, de Víctor Orbán, es el que está actuando con mayor inteligencia y con mayor estrategia y dice, yo gobierno para Hungría y yo no voy a poner en riesgo el interés nacional de mi país. Yo no me voy a conflictuar con Rusia. Acto seguido, Polonia y luego Bulgaria fueron sancionados en retaliación por parte de Rusia, y Finlandia, que le robó 46 millones de euros en pinturas, en esculturas que iban pasando en tránsito por Finlandia ya para llegar a Rusia, y dijeron, es que no creen que es rapiña, para nada, estamos cumpliendo con la obligatoriedad de las sanciones que le estamos imponiendo a Rusia como comunidad. Bueno, Putin se hartó y dice, adiós Finlandia, ni te vamos a dar petróleo, ni te vamos a mandar gas, ni te vamos a mandar madera, pues congélese en el nombre de la democracia. En ese contexto, hay que decir que ni Gazprombank ni el gas por parte de Rusia estaban sancionados, porque tontos, lo que se dice tontos, los europeos sí son. Pensaron que iba a decir que no son. Pues sí son. Mi amigo Vicente Serrano les diría de otra manera, pero tontos sí son. Y les voy a decir por qué. Porque vienen a contarnos un rollo que creen que les vamos a creer, se ponen de suicidas a sancionar al país que les había contribuido con sus recursos energéticos buenos, bonitos y baratos, con su desarrollo industrial que no había conocido Europa en los últimos 50 años, y aún así, sancionando a Rusia, después se atreven a decir que las sanciones económicas son armas de guerra por parte de Rusia. Richard, quien esperaba una guerra de Rusia o un ataque de Rusia contra Finlandia, y ya se frotaban las manos para ver una guerra, una, digamos, invasión como en Ucrania, pues ahora se quedan de a 6 porque dicen, qué triste el panorama para los europeos, que ya ni siquiera necesitan que Putin les tire una sola bala. Con cortarles los recursos energéticos los pone en peligro, en aprietos. Es muy interesante, profesor, porque ahorita no solamente la Unión Europea y los finlandeses se van a enfrentar a las reacciones que va a traer esto, el desabasto, vamos a ver reacciones entre la gente, manifestaciones, pero también deja muy expuesto a los Estados Unidos y a los supuestos países de primera potencia. ¿Por qué? Porque al momento en el que se empieza este conflicto, de acuerdo a Netflix y a los superhéroes que son los Estados Unidos en cada guerra que vemos en las películas, pues nos damos cuenta que la realidad es otra. Y gracias a estos benditos aparatos tecnológicos, estos medios de comunicación en los cuales podemos expresar libremente lo que está pasando y las situaciones de desabasto que se suscitan en los supermercados, lo que comentan los primeros ministros de que dicen compren cobijas, apaguen sus radiadores, no gasten luz, es realmente una forma de control muy poderosa, pero la gente en estos momentos está muy, muy metida en ver qué es lo que sucede en el mundo, y afortunadamente existen canales como estos que usted, a través de esos donativos que hace, apoya para que podamos seguir fomentando esta información. Permiten o no permiten que estos gobiernos engañen a la gente. Luego entonces, al momento en el que la mayoría de los pueblos en el mundo estamos esperando que Estados Unidos, el siempre sancionador, le ponga un alto a los rusos, pero en el momento en que vemos que sus sanciones, que según ellos en sus medios tradicionales dicen quebrantarán a Rusia, porque lo dijo literalmente en su última visita al Parlamento Europeo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo, si todos nosotros dejamos de comprarle a Rusia se va a quebrar. Pues ahorita estamos viendo que Rusia dijo, pues no me dejen de comprar, yo les dejo de vender.
y ahora resulta que el sancionado resulta ser el sancionador, y eso pues es darle la vuelta a la tortilla, es un giro de 360 grados desde el ángulo que lo veas. Luego entonces, pues se están topando con pared, y fuera del aire me decías una cosa muy interesante, fíjense cómo se aprende con el profesor Jesús López Almejo, me decía, una tendencia, una constante que caracteriza a los rusos es que siempre que comienzan una guerra, la terminan, no se andan con juegos. Luego entonces, pues una vez más, profesor, no se rompe la variante, no se rompe la constante, perdón, del pueblo ruso en ser serio y cumplido con las cosas que dice. Hay congruencia en el presidente Vladimir Putin. Así es, mi querido Richard. Antes de proseguir, quiero agradecerle a Paminita que nos manda un superchat. Dice, sábado de clase en familia. Mar les manda saludos, un abrazote a Mar y gracias por estar presentes. También le quiero agradecer con mucho cariño a las más de 3,000 personas que ya se encuentran pasando su tardecita rica de sábado allá en América Latina, en México, y a quienes están desvelando con nosotros acá en Europa. Muchísimas gracias a quienes nos ven desde Alemania, desde Bélgica, a quienes nos ven en España, en Francia. Saludos a mi querido Miguel Eduardo Rea, un abrazote, mi hermano, y a su bella esposa Carla, muchísimas gracias por todo, un abrazote con mucho cariño. Y bueno, volviendo nuevamente al tema, saludos también para la gente que nos ve en Australia y en Japón, por supuesto, en Austria, nos ve también gente desde Corea del Sur, desde Malasia, muchas gracias por mega desvelarse con nosotros. La Unión Europea, Richard, bueno, esto también lo hemos estado platicando, ahora lo vemos acá sintetizado, se ha propuesto reducir en 2 terceras partes sus importaciones de gas ruso. Lo vemos con Ursula von der Leyen y lo vimos en nuestra visita también al Parlamento Europeo, en donde 27 de 30 decían energías renovables, energías limpias, reducir la dependencia del gas ruso, reducir la independencia del gas, del petróleo ruso, y solo 3 dijeron, no. Si tenemos que ser autónomos en materia de energías fósiles, tenemos que ser autónomos de todo, no solamente de Rusia, también de Estados Unidos, porque sería una chingadera quitarnos la jetatura de Rusia y caer en los brazos de Estados Unidos. Entonces, como bien lo dices, el Kremlin respondió con interrupciones en el bombeo de recursos. ¿Quieren ser autónomos? ¿Quieren que les deje de vender gas? Pues les dejo de vender gas. Por lo tanto, Bulgaria, Polonia, Finlandia, y creo que no falta mucho para que veamos también a los países bálticos, que son como perritos chihuahua, bastante bravucones, bastante acelerados, sigan en la lista, porque han estado de verdad aprobando incluso resoluciones en sus parlamentos para que sus ciudadanos vayan a pelear a Ucrania. O sea, eso les quita la neutralidad y eso los vuelve países hostiles, también en riesgo de ser blancos de ataque de Rusia. Me parece que serían, tomen nota para que luego cuando suceda digan que lo vieron aquí en el canal de Tu Profe de Rey platicando con mexicano en Bélgica. Los que están en la mira, Estonia, Letonia y Lituania, que incluso han aprobado leyes para que su gente pueda ir a pelear a Ucrania en contra de Rusia sin menoscabo de sus libertades. En ese contexto, pues, hay otras empresas como en Italia que dicen, chin, el miedo no anda en burro. Ya vimos que cortó en Polonia el trayecto del gasoducto Yamal, que tiene aproximadamente una cavidad de 33,000 millones de metros cúbicos, que es el equivalente a lo que gasta España en todo un año. Entonces, los italianos ven esto y dicen, madre de Dios, nosotros dependemos hasta en un 46% del gas de Rusia y apenas estamos en acuerdos con Argelia, el otro gasero importante del norte de África. Pero Argelia en este momento está indeciso en si aumentar sus exportaciones a Italia porque se peleó con España, porque pues el genio Pedro Sánchez ya vino que Argelia se moleste y esté pensándole en aumentar muy seriamente el costo del gas. Dice, bueno, el gas que no le vendamos a España porque si le aumentamos el costo no nos va a pagar y no nos va a comprar lo mismo, pues se lo vendemos a Italia. Pero Italia, en lo que son peras o son manzanas, Italia dice, yo me la llevo tranquila con Rusia, aquí está nuestra empresa haciéndose su cuenta en rublos y pues más vale violar las sanciones europeas que quedarnos sin gas en el invierno, Richard. Es muy importante, los italianos bastante astutos diciendo, más vale prevenir que lamentar. Nosotros, aunque su clima es un poquito más calientito, nos aseguramos
ponemos, ahora sí que abrimos la carta para con los rusos y pues hay que se enoje la Unión Europea. Es importante mencionar porque el año pasado, profesor, se mencionaba en la Unión Europea una propuesta por parte de los italianos para unirse, así como lo hacía Inglaterra, a este formato de excluirse. Los italianos llegaron a hacer una propuesta para salir de la Unión Europea. Así que no me sorprende en lo absoluto que ahorita estén diciéndole a Rusia, nosotros estamos bien contigo, y que en determinado momento, si empezase una guerra, también pasó con los italianos en la Segunda Guerra Mundial, no se nos olvide, jugaron ambos lados, primero completamente con el fascismo y después le dieron la vuelta. Luego entonces es igual que con los finlandeses y ahora pasa con los italianos. Ahora sí que se están cayendo máscaras. Ahora, aquí en Italia, aquí en Bélgica, perdón, es diferente que con los italianos. ¿Por qué? Porque este fue un país completamente manejado por el fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. En el momento en el que empieza el conflicto con Ucrania, Bélgica decide reabrir sus plantas de generación de energía nuclear, que es la energía más contaminante. Esto fue muy criticado por la Unión Europea, pero dijeron, necesitamos y estamos obligados a hacerlo. No sé si lo sabías, profesor, pero gran parte de la energía que provee al Parlamento Europeo está generada aquí, en esta planta nuclear que está aquí en Anderlecht, que es donde estamos ahorita en la casa de ustedes, y es la que provee de energía, pues precisamente al Parlamento Europeo, que hablan de tener una energía limpia, pero se nutren de una energía generada de manera nuclear, que es de las más contaminantes. ¿Lo sabían? Pónganlo en los comentarios. Y además riesgoso, ¿no, querido Richard? Quiero agradecerle a don Rafael García, que nos manda otro superchat. Gracias, don Rafa. Dice, por pura casualidad, ¿cómo va la popularidad de los involucrados en el conflicto? Si el caprichito les ha servido en las encuestas de aceptación, pues más bien en la aprobación, ¿verdad?, de las gestiones. Ahorita le voy a responder con una reflexión que hizo la periodista rusa que habla español, Ina Afinogenova, muy interesante sobre por qué Putin es tan popular en Rusia y menos entre la oposición rusa que se encuentra en el extranjero, pero con los rusos de Rusia, dice Ina Afinogenova, vaya que sí es popular. Quiero agradecerle también a mi queridísimo Mario Mondragón, que nos manda un superchat. Mi queridísimo Mario, que Dios nos lo bendiga, muchas gracias por su apoyo a este espacio educativo. Dice Mario Mondragón, viva México, viva la 4T, viva AMLO y el profe con el mexicano en Bélgica, bendiciones, mi querido Mario, muchas gracias. Luciano Montani, muchas gracias también por el superchat que nos manda. Saludos, profe de Andrea, Luciano y la pequeña Ana desde Argentina, siempre aprendiendo con usted y sus invitados. Les mando un fuerte abrazo, mi querido Luciano, hasta Argentina. A los tres, con muchísimo cariño, Andrea, a Luciano y a la pequeña Ana, con todo mi cariño desde Bélgica. Van los abrazos de otro mexicano que ya casi se va de Bélgica, pero que está aquí acompañado de Richard Daliel, mexicano. Mañana, adivinen a dónde vamos mañana con el profe. Pues pónganlo en nuestros comentarios. Entonces, mis queridos alumnos digitales, pues seguimos adelante, pero yo le prometí a don Rafa, que es el que nos hizo la pregunta de, oiga, profe, ¿y qué onda con los niveles de aprobación? Don Rafa García, tiene sentido lo que nos pregunta. Dice, ¿y qué onda? ¿Cómo van los niveles de aprobación? Miren que les comparto una reflexión que hace Ina Afinogenova, la ex reportera de RT en español, que acaba de renunciar justamente por el tema de la coherencia personal. Ya vimos el video que había hecho. Dice lo siguiente, Ina Afinogenova, estas son sus palabras. Iniciativa bomba de la oposición rusa en el exilio. Por fin acciones contundentes contra la guerra. Salidas directamente de la segunda conferencia antiguerra, dice Ina, ignoro cuál fue la primera, celebrada en Vilna, capital de Lituania, y convocada por activistas rusos de la oposición que salieron del país luego del 24 de febrero, aunque está claro que muchos de ellos llevan años sin pisar el país, seguramente por su propia seguridad. El comité organizador afirma que representa los intereses de los ciudadanos rusos que están en contra de la guerra, y su iniciativa estrella no tiene desperdicio. El ID de ruso es bueno, de ruso occidentalista europeo no es broma. Uno de los cerebros detrás de esta genial iniciativa es el famoso ajedrecista ruso Garry Kasparov, y desgrana así la declaración antiguerra que tendrá que firmar el ruso presentable. Entre comillas, el ruso presentable es aquel que quiere
pasar por occidental, por buena onda y por pro-Europa. Primero, el reconocimiento de que la invasión a Ucrania es una guerra criminal por parte de los rusos buena ondita. Segundo, que fue desencadenada por el ilegítimo régimen de Putin. Falta poner, entre comillas, dice una INA, usurpador, para permitir a otros opositores inoperantes, pero luego dice ilegítimo. Ok. Tercero, reconocer la integralidad territorial de Ucrania, incluidas Crimea y el Donbass. Este último punto tiene su gracia porque significa cuestionar la integridad territorial de Rusia, un delito penado con varios años de cárcel en el país. En fin, que para ser un ruso apto, entre comillas, una tiene que renunciar a regresar a su país, al menos a corto plazo, reconociendo públicamente algo que está prohibido reconocer. La siguiente frase no tiene desperdicio. Este documento significará la movilización de la parte activa de buenos rusos europeos, entre comillas, abogando básicamente por la discriminación de las personas basada en su ideología. Todo un liberal este hombre. Como decía un comentario en ruso describiendo la iniciativa, entre comillas, cita textual, vamos a mejorar la vida de los rusos, introduzcamos la segregación. Así quiere crear, entre comillas, la nueva Rusia, la oposición a Putin, haciéndote firmar certificados de pureza ideológica y, ojo, te los pueden quitar si descubren que has participado en algún acto de apoyo a la invasión. ¿Cómo van a averiguar esto? Lo desconozco. Para acabar de arreglarlo, veamos los beneficios que te otorga el carnet del ruso bueno, entre comillas ruso bueno. Los que tengan ID de ruso bueno podrán acceder a programas de empleo y a programas de ayuda en reubicación. Letras mayúsculas, dice INA, abrir cuentas en bolsas de criptomonedas, reservar un hotel o pedir un taxi. Cierra comillas. Así que, en fin, no podrás regresar a tu país a ver a tu familia, pero joder, podrás pedirte un Uber. ¿Quién quiere ver a su madre anciana cuando a cambio de no verla puede reservar una habitación de hotel en París o comprarse un Satoshi de Bitcoin? No se engañen a sí mismos. Todos ustedes también elegirían la ID de la bondad. Según otro cerebro detrás de esta iniciativa, el exdiputado de la Duma, Dmitry Gudkov, cuando reunamos el número suficiente de rusos con el brazalete de ruso bueno bien colocado en los listados de rusos decentes, podremos empezar a abrir embajadas alternativas en los países de bien. ¿Me suena de algo esto? Quizá les haya asesorado Guaidó, visto su éxito incuestionable. Creo que eso es sarcasmo por parte de INA y su acidez. ¿Les parece poco? Pregunta. Pues esperen, porque las perspectivas de futuro son todavía más prometedoras. Abre comillas. En caso de cambio de régimen, esa base de datos servirá para que Rusia retome el camino al desarrollo. Cierra comillas. En fin, para decidir quién puede entrar a formar parte de las nuevas élites que sustituirán a las viejas y quién no, basándose en su pureza ideológica. Ya les digo yo que no habrá cambio de régimen con semejante materia gris en las filas de la oposición. Atentamente, Ina Afinógenova, quien nos dice que aunque Putin no es famoso o no es popular entre los rusos buena ondita que están en el exterior, principalmente en Lituania, que Lituania está contagiada de un espíritu antirruso bastante fuerte, dice, pues quieren juntar a todos los rusos anti-Putin, pero que se hacen pasar por buena ondita antiguerra y que deben de tener una carnet de pureza ideológica. Dice Ina, pues con esta oposición que se carga el presidente Putin, se va a eternizar otros 100 años si los pudiera vivir, porque no se ve que tengan materia gris, mi querido Richard. ¿Se te afigura alguna otra oposición del mundo que haga semejante ridículo? Hasta me imagino que anda por ahí Calderón escribiéndole las cosas a estos señores. Es que en verdad estos panistas son internacionalistas, y con todo respeto para el profe que es internacionalista, no tiene la culpa él de las porquerías que andan haciendo estos señores. Es realmente lamentable ver precisamente este tipo de situaciones, y lo vemos también aquí en Bruselas, y lo vemos en Alemania, y lo vemos por todo el mundo. Este tipo de corriente de pensamiento en la cual personas que quizás usted también conoce, señora, señor, que quizás usted habla con ella o con ella, con él, tienen esa ideología de ser seres supremos, como si vinieran de otro planeta, profesor, a tratar de enseñarnos cosas que usted y yo no podríamos hacer. Es realmente lamentable. Debería existir una rama en la psicología que analice este tipo de personajes para mostrarles desde pequeñitos que no son diferentes, que todos somos iguales, que todos. Yo como médico digo,
todos tenemos la misma estructura, la misma anatomía, el mismo flujo sanguíneo, diferente tipo de sangre, pero caray, al final de cuentas, patológicamente somos lo mismo. Estos personajes pues tratan, se persinan de buenos, hablan muy bonito, tienen esa tendencia de ser grandes oradores, pero te abren los brazos con el cuchillo escondido por detrás para que cuando tú los abraces te puedan clavar el puñal por donde no los ves. Hay que ser muy cuidadosos con esta gente porque al momento en el que tú les destapas las verdades, suelen ser personajes extremadamente violentos, profesor, extremadamente violentos. Luego, entonces, pues los personajes de élite que usted ve confrontándose tanto del lado ucraniano, del lado de la Unión Europea, pues son precisamente estas élites que tienen esa corriente de pensamiento. Ojalá que ahora hemos visto en el mundo una gran corriente de pensamiento más a favor de lo que pueda favorecer al pueblo. Aquí en Europa, lo mencionabas hace ratito y muy cierto, una de las cosas que hay que reconocerle a España, a Bélgica, a Holanda, es que se ha generado a través de los años un balance, una igualdad entre el tipo de vivienda que tienen los ciudadanos. Luego entonces, pues estos ciudadanos, si queremos seguir manteniendo esta igualdad entre los seres humanos, pues no podemos permitir que este tipo de personajes con este tipo de pensamientos regresen al poder o puedan llegar a obtener el poder. Sin duda alguna, Richard. Y bueno, por esta razón es que los niveles de aprobación del presidente Vladimir Putin ya llegaron hasta el 80%. Me parece que junto con Narendra Modi, junto con Nayib Bukele y López Obrador de México, son los 4 mandatarios con el mayor nivel de aprobación de sus gestiones, y quienes ya decían desde un principio, pues se va a caer a pedazos Vladimir Putin, dijeron que estaba loco, que tenía cáncer, que una mano la tenía más chiquita que la otra, que esa temblorina de la mano, esto lo dijeron medios de comunicación españoles abiertamente mitómanos y sinvergüenzas. Y bueno, pues ahora vemos que Vladimir Putin pues va como la espuma de la cerveza recién destapada, después de agitar, para arriba, o sea, va para arriba como la espuma. Dicen por aquí algunas personas que entraron al chat, que no las había visto antes, pero qué bueno que vienen y participan. Dice que si somos pro Putin o que si somos pro Rusia. Yo de verdad no entiendo cómo dicen pendejadas cuando estamos dando argumentos, cuando estamos dando números, cuando estamos dando datos concretos y cuando estamos poniendo en perspectiva comparada las cosas. Pero bueno, cada quien y las posiciones que toman. Mira, Richard, hace rato decíamos, ¿son tontos los europeos? Y luego decíamos, bueno, tontos, lo que se dice tontos, pues sí, sí son, porque además pragmáticos, convenencieros y sin ideología, después de que le prometieron apoyo a Ucrania, cuando ya empezaron a ver el poder de fuego de Rusia, ya no se metieron al territorio ucraniano con el argumento de que no querían una tercera guerra mundial y no querían que toda Europa se viera arrastrada a una guerra. Cosa que alguien podría decir, bueno, eso es prudencia, va, vamos a dárselas por buena. Sancionaron 1000 cosas, pero no sancionaron el gas. Y cuando Volodín Zelensky, cuando Volodín Chilinsky les reclamó qué tipo de apoyo le estaban dando, ellos le dijeron, pues, todo lo que podamos en armas y en dinero. Y entonces él dijo, bueno, déjenle de comprar petróleo y déjenle de comprar gas. Alemania dijo, es que si hacemos eso, nos vamos a quedar en la calle también nosotros y no va a haber dinero para darte, ¿qué es lo que te gusta, Volodín? Y Volodín insistía, si no van a hacer una área de exclusión aérea, si no van a mandar ejército, déjenle de financiar la guerra, porque le sancionaron todo a Rusia, menos el gas. ¿Por qué será, Richard? Pues porque lo necesitan. Ya lo mencionábamos con Finlandia, madera, gas, aceite. Aquí la gente se está volviendo loca en todos los supermercados con las denuncias precisamente por la falta de esto. Y existen movimientos, lo crea o no, señores y señor, existen movimientos de ciudadanos que están colectando firmas aquí en Bélgica para exigirle al gobierno, al Parlamento Europeo, que arregle su problema con Ucrania, que es el proveedor número 1 del mundo de aceite de girasol, algo tan simple, profesor, como el aceite, y ya hay presiones por parte de ciudadanos para los gobiernos de aquí a decirles, oiga, no, y esto no se trata de ser pro Rusia, como nos lo están argumentando aquí, se trata de ser pro justicia, pro humanidad
y pro no violencia, ¿sí? Es bien importante, yo lo dije el otro día, no somos pro Rusia, somos pro justicia, y lo que se está haciendo aquí es totalmente injusto. No vamos a decir una cosa que no es correcta. Las pruebas están. Puse el short en Mexicano en Bélgica donde no hay aceite. Lo puse así, directo, grabado. Aquí está el anaquel, no lo hay. Estamos poniendo las pruebas de que Finlandia depende de la madera. Ya se las van a cortar. Ya se las cortaron a partir de hoy, profesor. Que dependen del gas. Ya no lo van a tener. ¿De dónde lo van a sacar? Digo, si quieren comprárnoslo en México, pues yo creo que con gusto se los vendemos. Digo, a lo mejor no tan caro, les hacemos un 10% de descuento del precio que les está dando Estados Unidos, ya que me contraten como negociador, profesor. Sin duda alguna. Y querido Richard, pues pese a la animadversión con el bloque comunitario y con Kiev, Rusia ha tenido especial cuidado en no bombardear el gasoducto que cruza por Ucrania para llevar gas hacia Europa. Es decir, textualmente dice el diario El País, las tuberías de gas estratégicas no han sido dañadas por las hostilidades y su tránsito nos sirve ahora como una especie de defensa aérea energética. Observamos que el ejército ruso no destruye a propósito la infraestructura clave para el transporte de gas a Europa. Y eso de alguna manera te habla de que los rusos están, cuando tienen la posibilidad de hacerlo, están dejando una reserva para darle en algún momento una salida diplomática, porque los europeos, tanto que odian a Rusia, me refiero a los gobiernos europeos, no la gente de Europa. No la gente es una cosa y los gobiernos son otra, pero fueron muy pragmáticos, le sancionaron casi toda Rusia menos el gas, pero resulta que porque el gas es lo que más le sirve, como bien decías, pero Rusia está mostrando que aunque ya sancionó a Bulgaria, ya sancionó a Polonia, porque cortó incluso el tramo de Yamal en su paso por Polonia, ya dejó sin gas a partir de hoy también a Finlandia, sin gas y sin madera. No está bombardeando el gasoducto que cruza por Ucrania y tampoco lo ha cerrado, lo cual me parece de manera muy inteligente porque están guardando esa última puerta para tener una negociación diplomática, que me parece lo correcto. Hay quienes dicen que la mitad de los ingresos que obtiene Rusia de sus exportaciones procede de los hidrocarburos y que no son tan tontos los rusos como para darse una bala en el pie como sí se la dan los europeos. Sin embargo, yo te pregunto, ¿qué será peor? ¿Quedarte sin dinero o tener dinero, pero quedarte sin gas con los inviernos que sabemos que hay en Europa? Existen muchísimas películas, documentos, libros, véalo usted donde usted quiera, de los sucesos que se dan en el momento en el que se vienen las guerras. Personajes con millones, con bóvedas de dinero guardado, quieren darlo todo simplemente por salir del país. Quieren darlo todo para buscar un refugio, para tener su libertad. Y no les sirve de nada. Lo hemos visto cómo les queman el dinero, cómo se los destruyen, porque un recurso es lo más valioso. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, gente dando joyería, dando diamantes, regalando propiedades de casas incluso, en cambio de sacos de arroz. Lo vimos con los chinos y los japoneses, lo hemos visto por todo el mundo. Al momento en el que Rusia hace esto, de cerrarles la puerta, como lo mencionas, no gasta, ni siquiera les dice, les voy a poner sanciones, no les manda avisos, simplemente dice, ok, no me necesitan, cierro mi llave, suerte, háganle como quieran. ¿Qué va a hacer Rusia? Rusia no tiene que andar pidiendo que alguien le venda recursos, los tiene. Al pueblo de Rusia no le va a faltar nada. Van a seguir teniendo gas. Quizás al momento en que tienen un excedente porque ya no lo están vendiendo, a lo mejor hasta les bajan los precios para que consuman más al mismo pueblo ruso. O sea, si usted piensa que estas sanciones aplicadas por Estados Unidos o intentos de sanciones al pueblo ruso va a afectar a los rusos en lo más mínimo, no les va a afectar absolutamente nada. A los que sí les afecta es a nosotros en la Unión Europea y a la gente de Finlandia que ahorita se está metiendo, que más bien no sabe dónde se está metiendo, ¿sí? Y que pues aquí podrán
pues sí podrá, porque yo no, los miembros de la Unión Europea, tener todo el dinero del mundo, pero reitero, si no tienen de dónde sacar los recursos, ¿qué van a hacer? México ya dijo que no va a exportar más petróleo para nadie, que simplemente se extraerá el petróleo que se necesite para el consumo de los propios ciudadanos mexicanos. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Por eso se está yendo a comprarle el petróleo a Venezuela. ¿Pero qué van a hacer? ¿Le van a comprar a Bolsonaro la madera? Porque Andrés Manuel López Obrador en México no creo que se vaya a poner de acuerdo en talar árboles para darle la madera a Finlandia. Y menos con todo esto que se está trabajando en México de plan de reforestación en el mundo, como el plan de Sembrando Vida. Los tiene realmente en apuros. Y como dices tú, si usted cree que son tontos los de la Unión Europea, pues sí, sí lo son y mucho, porque en los 30 parlamentarios que vimos, nadie tocó estos temas, profesor. No, y daban puros argumentos rusofóbicos. Saludos a don Ramiro Murrieta y gracias por el superchat que nos envía. Dice, saludos, doctor López y Richard Dalí. Mi opinión personal, los gobiernos europeos son pent y arrastrados. Usted ya sabe lo que significa o lo que quiere decir don Ramiro, que razón, por cierto, no le falta. Y Richard, pues la OTAN está en todo este juego. La OTAN, en donde se llevaron un revés diplomático porque Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, dice no pueden entrar acá los de Suecia ni los de Finlandia porque los muy canijos se atrevieron a apoyar la causa kurda y tú sabes que el Partido de los Trabajadores pues está prácticamente considerado como una organización terrorista en Turquía y los turcos dijeron no vamos a poner en riesgo los intereses de Turquía por pues afectar a otros que no sabemos cómo nos beneficia a nosotros. Para esto quiero invitarte a escuchar conmigo y a toda la audiencia a escuchar conmigo un breve video de análisis de una televisión derechista de Alemania que habla en español, Deutsche Welle, para que veas qué dicen acerca del tema de la OTAN. Si te parece, vamos a escuchar y luego reflexionamos al respecto. Vamos a darle. Bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo en la que debatimos sobre el nuevo orden en este continente. Mis invitados hoy son Alessandra Sitenko, que es politóloga y experta en las relaciones entre Rusia y América Latina. Es doctora en estudios globales por la Universidad de Leipzig. Ezequiel Vistoletti, profesor de política internacional de la Universidad Alice Salomon en Berlín y conductor del programa Demoliendo mitos de la política. Y Amir Valle, periodista y escritor cubano. Ha trabajado para diversos medios de América Latina, el Caribe y Europa, desde hace años también para la Deutsche Welle, aquí en Berlín. Bienvenidos a ustedes, bienvenidos a los tres. Empezamos por ti, Alexandra, porque vemos claramente que Putin se proponía debilitar a la OTAN, dijo que eran maniobras disuasorias, por así decirlo, centrada también en Ucrania. ¿Consigue Putin lo contrario de lo que se propone? Pues obviamente que sí, que seguramente no era su objetivo hacer que Finlandia y Suecia expresen el deseo de entrar a la OTAN, aunque en discusión, por ejemplo, los objetivos o la intención de Finlandia ya se había discutido en los años pasados también, a partir de 2017 más o menos, y Putin ya entonces advertía a Finlandia no precipitarse, no hacer ese paso, no solicitar la entrada a la OTAN. Y obviamente no es lo que él buscaba, pero es comprensible también ese paso, porque lo hacen y bueno, eso va a ser una restricción de la capacidad de actuación para Rusia en el norte, posiblemente en el Ártico y claro, para Rusia no es deseable que la OTAN amplíe su presencia en el flanco del norte y su presencia en el Ártico, lo que para la OTAN, para la OTAN sería una ganancia, también ganar los ejércitos modernos y capacitados. Enseguida vemos también lo que supone para Rusia y para la OTAN. Ezequiel, estos dos países, ¿te ha sorprendido el rápido cambio de opinión de la población? Quiero decir que había una gran mayoría en contra de la adhesión a una alianza militar y en materia de 3 meses. Sinceramente no, porque presencio ese ánimo generalizado en Occidente en su conjunto.
Ahora, que ese ánimo realmente coadyuve a la paz, que genere una contribución a la paz, bueno, esa representa otra cuestión. Pero sí, participo de la idea de Alexandra de que en el contexto de los movimientos geopolíticos y en este contexto de reconfiguración del orden mundial, genera sentido la conformación de estos bloques y la desaparición. En un mundo polarizado desaparecen las medias tintas. Las medias tintas, sí. Y entonces estos países con una tradición neutral, lo cual para mí habría representado una postura, una posición excelente para la resolución del conflicto en Ucrania, pero bueno, ahora ya aparecemos en un mundo nuevo, en esta reconfiguración, y entonces genera sentido este movimiento. Luego vamos al orden mundial y esa bipolaridad de la que estás hablando. De todos modos, a mí no se lo han puesto fácil. Estos países, quiero decir que una vez que se lo plantearon, esa decisión se planteó una comisión de expertos que también habló de las posibles desventajas de entrar en una alianza militar, la posibilidad también de provocar a Rusia, es decir, qué repercusiones negativas puede tener también la adhesión a la OTAN para Finlandia y para Suecia. Mira, primero hay que tener en cuenta algo. Estamos hablando de dos de las democracias más sólidas de Europa. Por esa razón es importante el cambio del voto popular. Y ahí hay que tener en cuenta algo. En el caso de Finlandia, no hay que olvidar que cuando Hitler estaba invadiendo Polonia, Rusia estaba invadiendo Finlandia y fue la primera gran mordida que le hizo a Finlandia. Y el pueblo finlandés logró parar la invasión rusa completamente, pero sin lograr que Rusia le quitara una buena parte de ese territorio. Eso en la memoria de los finlandeses está. Cuando tú oyes todas las entrevistas en la población que se han hecho en los últimos tiempos, ese es como un fantasma que ha revivido. Y por supuesto, entonces, hace que en el caso de Finlandia y Suecia, que es un país que mira mucho siempre lo que sucede en toda esa región, es obvio que también tengan ese espíritu de, bueno, lamentablemente tenemos que dejar 200 años de neutralidad porque, como decía Pistoletti, ha cambiado el panorama. Pues ahí vamos, porque precisamente la primera ministra sueca... Mi querido Richard, dicen estos analistas de Deutsche Welle, un medio derechista alemán que se le ha ido a la yugular duro y a la cabeza a RT y a Sputnik News, que Suecia y Finlandia son dos de las democracias más sólidas de Europa. No sé qué entiendan por democracia, porque si censurar a medios alternativos es democracia, no sé si tenemos la misma concepción de democracia. Dicen también que Vladimir Putin prácticamente es el diablo y que por su maldad arrojó a Suecia y a Finlandia a los brazos de la OTAN. ¿No será que ya venían ellos con esta inercia de meterse a la OTAN independientemente de Rusia y que esto es un paso para seguir provocando a Rusia? Esto es totalmente claro y vemos pues ahora sí lo confundidos que están los compañeros, puedo decirlo, del medio alemán, porque cambian la historia. Fíjate, hablan de los ataques y la confrontación que hubo entre Finlandia y Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que en efecto se dieron, pero niegan y se olvidan de que quien más les dañó a los finlandeses fueron los propios Estados Unidos, y eso no lo mencionan. Hay una película que se llama El Bombardero, que les voy a recomendar mucho que la vean, donde es una historia verídica de cómo en esta Segunda Guerra Mundial, a finales de esto, con la idea de atacar a los rusos en defensa de los finlandeses, Estados Unidos manda un convoy, un grupo de aviones en forma V a atacar una zona rusa para defender a estos finlandeses, y mandan solamente como guía al piloto central, al que va hasta enfrente. La historia es buenísima. Y el señor es el que va, el líder, ninguno sabía el lugar donde tenían que atacar más que el piloto central, el que iba hasta enfrente. Este piloto se desmaya, tiene un problema técnico, pierde la comunicación con todos los de atrás, que no sabían dónde tenían que lanzar todos los misiles. Pues al momento en el que este señor empieza a caer su avión, todos piensan que ese es el lugar donde se tiene que atacar. Piensan que el piloto se aventó, salió algo y no se dieron cuenta. Y cae el avión sobre un territorio de escuelas primarias, kinderes, y matan, asesinan
todos los aviones, lanzan todos los misiles sobre un complejo de puros niños y adolescentes. Entonces causó cientos de muertes, miles de muertes, y después las achacaron o trataron de achacarla a través de los medios, como este que acabamos de ver, a los rusos, ¿sí? Para generar un conflicto más grande con los finlandeses, pero no, fue el gobierno estadounidense quien provocó esto. De la misma manera, en estos momentos y a través de estos medios, pues tergiversan la información para, como tú bien lo mencionas, tratar de pintar a Vladimir Putin como si fuera el mismísimo demonio, cuando aquí Vladimir no es, incluso tuvo la decencia de decirle a Finlandia, no vayas, no te metas, tú sigue en lo tuyo, yo te sigo vendiendo madera, yo te sigo vendiendo todo, tú estate tranquilo, tú no, ahora sí que no andes de metiche en lo que no te incumbe. ¿Qué hace Finlandia? De manera suicida y a decisión propia, se olvida de lo que le hicieron los estadounidenses, se pone de su lado, se olvida lo que le hicieron los ingleses, de cómo los traicionaron en tiempos de King Edward, y ahora pues se va con quienes les han dado en la torre más que nadie. Es realmente lamentable, profesor, realmente lamentable. Y bueno, pues finalmente dicen que existe lo que se conoce como la Realpolitik. La Realpolitik en geopolítica, en política internacional también, es el pragmatismo de la política sin apego a valores. Cuando nos dicen, como por aquí nos dice Emilio Zúñiga, por acá, Suecia democracia, dices, ¿cuál democracia? Si es una monarquía parlamentaria, una monarquía pues que sigue guardando pues bastante cultura política de hace siglos. Entonces que nos vienen y nos dicen estos conceptos distorsionados de democracia, pues por eso decíamos, ponemos en tela de juicio hasta dónde estamos entendiendo de la misma manera el concepto. Saludos y gracias a don Ramiro Murrieta, que dice que sí es prorruso. Muchísimas gracias, don Ramiro. Ya se nos pasó el chat, pero pues le agradecemos de todo corazón que siempre está al pendiente apoyando este espacio educativo. Y bueno, para ir cerrando nuestro análisis, para ir cerrando nuestra conversación, es muy delicado que cuando se habla de guerra se piense únicamente en términos militares, porque si bien es cierto que el término militar es prácticamente la guerra diplomática, cuando ya pasa a otros términos no diplomáticos, lo cierto es que estamos en una fase en donde no habíamos visto con tanta ferocidad a Occidente cargándole la mano a un país como lo están haciendo con Rusia, en el sentido de que artistas, programas con muchísimo rating en los medios tradicionales en España, por ejemplo, Eurovisión, Televisa en México, la CNN, la CNN en Estados Unidos, la BBC en Londres, Caracol en Colombia, y así muchísimos periódicos y televisoras, ¿no? El Clarín en Argentina, han estado creando una versión de que todo lo que hace Europa es correcto, todo lo que hace Vladimir Putin es incorrecto, y tienen la verdad ante sus narices. Richard, lo habíamos hablado contigo, haciendo una referencia a esta película de Leonardo DiCaprio, Don't Look Up, ¿no? Que se trata de, nos mantienen los medios de comunicación envilesados con tonterías de la vida cotidiana, con distorsiones de conceptos como la democracia, como los derechos humanos, como la igualdad. Hemos estado viendo pues nuevos conceptos, ¿no? De activistas de la diversidad, que no voy a mencionar, pero Don't Look Up es no veas arriba, porque arriba te nos viene el problema. Ahora creo que los europeos, los estadounidenses, Richard, les tienen diciendo o les están diciendo Don't look up because what? No veas hacia arriba. ¿Por qué? Porque si ves para arriba te vas a dar cuenta que te metimos en una pelea que no era tuya, pero que tú vas a pagar prácticamente por ella. ¿Con qué reflexión nos vamos despidiendo, mi querido Richard? Pues vámonos despidiendo con que hay que estar bien abiertos a todo esto que pasa en el mundo. Una parte de donde dicen don't look up es para que no miraran algo que venía del cielo. Aquí te dicen no vea los medios como este, usted infórmese con medios tradicionales que son los oficialistas del gobierno. Pues sí, porque son los que ellos controlan, son los que ellos manejan, son los que ellos escriben los guiones para decirle a los presentadores qué es lo que tienen que decir. Yo digo, mire y mire bien y mire por todos lados.
yo siempre termino mis programas en el canal mexicano en Bélgica diciendo, póngase belga, señora, señor, porque si no, pues nos van a comer y nos van a querer seguir vendiendo espejitos a cambio de monedas de oro. Entonces, no vale la pena, hay que estar bien avivados. Todas las personas que estuvieron por aquí, gracias, profesor, gracias a usted, señora, señor, que estuvieron con nosotros en esta superclase. Siempre aprendemos con tu profe de RI. Quieren seguir también viendo pues más acerca del contenido que tengo. Les invito, si les gustaron mis comentarios, que vayan a suscribirse también al canal de Mexicano en Bélgica, y pues los estaré esperando con mucho gusto, con mucho amor, con mucha armonía, con muchas ganas, con mucha fuerza, como siempre lo hago en cada uno de mis videos. Gracias, profesor. Muchísimas gracias, querido Richard. Como dice aquí el buen Emilio Zúñiga, las monarquías aparentan ser democracias al poner un parlamento que representa al pueblo, entre comillas. No dejan de ser privilegiados que hacen lo que les dictan sus monarcas ante los medios que se llaman democráticos, y lo que deseamos también en Bélgica. No necesariamente hay diversidad de los medios, casi todos son oficialistas y muchos se venden al mejor postor, como decía López Obrador en México, pues como buenos conservadores jugando a la doble moral. Pues mis queridos alumnos digitales, si esta sesión fue de su agrado, les pedimos que nos ayuden con su manita arriba. Les pedimos también que se suscriban al canal de Tu Profe de RI y de Mexicano en Bélgica, que activen la campanita de notificaciones. Ahí donde dice suscribir, si ya se suscribieron, en donde dice todas, activen la campanita de notificaciones donde dice todas. Si está en su voluntad y en su posibilidad de apoyar este espacio educativo, en el botón de unirme haga clic. Ahí le explicamos en un video cuáles son los pasos. Les ponemos todas nuestras redes sociales para estar en contacto en el nuevo canal, Tu Profe de RI 2.0. Ayúdenos a suscribirse, respalden este canal, porque en caso de que nos censuraran este canal desde el cual estamos transmitiendo, pues Tu Profe de RI 2.0 entraría a la reserva, al ataque, y bueno, pues ayúdenos también suscribiéndose a este nuevo canal en donde estamos subiendo videos culturales, videos que les compartimos pues todo lo que estamos viendo en el mundo. Así que, sin más, pues ahí les agradecemos su suscripción y les agradecemos también su like a esta y a las demás transmisiones. Pues nos vamos, Richard. Muchísimas gracias. Y como siempre les decimos, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos a este su canal de Tu Profe de RI, de Relaciones Internacionales. Pues muchas gracias y buenas noches.